Shalom, bienvenidos todos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan, gobernante del universo y Adón de todos los Adonín, Padre lleno de Rahamín, te pedimos perdón, te damos toda vino malkeinu, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, aquí estamos delante de tu presencia, vino malkeinu, te damos toda vino malkeinu, por acercarnos a tu Kadosh Torah y a tu Kadosh obra, y por permitirnos, Abino Malkeino, participar de estos secretos de tu Kadosh Torah. Cuán dignos somos, Abino Malkeino, de que nos concedas tan gran favor. Por eso te suplicamos, Abino Malkeino, de que perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que no nos separen de ti. Sea tu voluntad, Abino Malkeino, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras, y abras nuestro corazón cerrado a los estudios ocultos de tu Torah. Que nuestro estudio sea agradable delante de tu lugar Kadosh, así como la dulce aroma del incienso, que nos emanes or desde la fuente de nuestra Neshama a todo nuestro ser, y que brillen Abino Malkeinu las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de las cuales revelaste tu sabiduría en este Olán. Amén. Misahim, bienvenidos todos a la lectura del Kadosh Zohar. En esta ocasión, Misahim, vamos a comenzar con el tema Zohar para el pueblo, Zohar para todos. No olvide suscribirse a este canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Misahim, próximamente la práctica para todos también, porque es tiempo de estar practicando lo que se está estudiando. Misajín, la prohibición de arriba de abstenerse, de dedicarse abiertamente a la sabiduría de la Kabbalah, fue por un tiempo limitado, hasta cumplirse el año 1490, y de ahí en adelante, Misajín, en más comenzó lo que se llama la última generación, y se dio el permiso, Misajín, de emprender el estudio del libro del Zohar. Misajín, a partir del año 1540, después de la era común, equivalente más o menos al año hebreo 5300, Misajín, es una gran misbah, es un gran precepto que se estudie tanto pequeños como mayores. ¿Sí? Todos, todos. Abraham ben Mordejai dice que el lenguaje del Zohar le puede al alma y ya es algo accesible para toda alma de Israel, pequeño o mayor, cada uno según su comprensión y la raíz de su Neshama. El asunto de una persona de Israel depende del libro del Zohar y de las escrituras del Arim, estudiando en Kedushá, alegría, agrado, reverencia y amor. Cada uno según su grado y su santidad, Misajín. Y todos los de Israel somos Kadoshin. Rabbi Yitzhak Yehudá dice que dijo que nuestro maestro el Ari, que en este tiempo lo oculto se transforma en revelaciones, y estudiar los secretos de la Torah, Misajín, y revelándolos a todo Israel, regocija al Boreolán. Rabbi Yitzhak dijo que esta composición titulada el libro del Zohar es como el arca de Noaj. Es como el arca de Noé, en el cual había muchas especies, y esas especies y familias sobrevivieron únicamente por entrar en el arca. De esta misma manera, Misajín, entrarán los justos
al significado de esta de unión para subsistir, y así, misajín, la virtud de la unión, de inmediato al emprenderse en su deseo, el ajabá del Boreolán lo absorbe así como el imán absorbe el hierro, y entrará en él para salvar su neshama y su ruaj, y su neshama será corregida. Y aunque sea malvado, no temerá al entrar. Rabí Moshe Cordovero dice, esperamos que todos nuestros ajín en la casa de Israel determinen estudiar juntos el Kadosh libro del Zohar. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, y qué bueno y qué placentero será si establecen amistades para el estudio del Zohar, especialmente ahora cuando las chispas de la redención comenzaron a florecer sobre nosotros. Debemos, misajín, esforzarnos en este sagrado estudio. Introducción de los rabíes para el Zohar. Dicen, si mi pueblo me escuchara en esta generación en la que la herejía aumenta, estudiarían con un pequeño de 9 años el libro del Zohar. Rabí Yitzhak Yehudá dice, cuando se acerquen los días del Mashiach, incluso los infantes del mundo encontrarán los secretos de la sabiduría, sabiendo en ellos el final y los cálculos de la redención. Al mismo tiempo, misajín, se revelará a todos. Este es el significado de lo escrito. Entonces devolveré a los pueblos. ¿Qué significa entonces, misajín? Este es el tiempo cuando la asamblea de Israel se levanta del polvo y el Boreolán la eleva. Entonces devolveré a los pueblos el claro lenguaje con el que podrán todos llamar el nombre del Boreolán y servirle hombro a hombro. El libro del Zohar con el comentario del Sulán, la escalera. La necesidad del estudio del Zohar en nuestra generación, misajín. Ha llegado el tiempo que nos requiere acelerar la adquisición del interior de la Torá. Y el libro del Zohar, misajín, abre nuevos caminos, forma una carretera en el desierto. Él y toda su cosecha están listos para abrir las puertas de la redención. El Rab Kook dice, mi principal intención en todos mis cuadernos y en todo lo que escribo es únicamente despertar el corazón de los sabios talmidín, viejos y jóvenes, a dedicarse al estudio de la interioridad de la Torá. El Rakum dice, se ha dicho en el Zohar que el libro del Zohar no se revelará a no ser en el final de los días del Mashiach. Y ya que el Zohar ha aparecido en nuestra generación, es una prueba muy clara de que estamos ya en los días del Mashiach, en el principio de esa generación de la cual se ha dicho, y la tierra se llenará del conocimiento del Adón. Misajín Bal Hasulán dice, los libros de la Kabbalah y el Zohar están llenos de parábolas terrenales, y por ello la gente teme salir perdiendo más que ganando. Y esto es lo que me impulsó a componer una interpretación suficiente para los escritos de Larín.
Y ahora, del Sagrado Zohar, y he removido completamente esa preocupación, ya que evidentemente he explicado y probado el significado espiritual de todo, que es abstracto y carente de cualquier imagen corporal, por encima del espacio y del tiempo, como verán los lectores o los escuchadores, para permitir a todos los hijos de Israel estudiar el libro del Zohar y ser calentado por su luz Kadosh. Esto es lo que dice el Baal Hasulán. Baal Hasulán dice también en revelación del Zohar, el Zohar está destinado a estar oculto hasta llegar la última generación al final de los días. Y entonces se revelará. Y ese tiempo ha llegado, Misajín. Ese tiempo es hoy. Rabí Isaías Horowitz dice, el estudio del Sagrado Zohar en este tiempo es muy necesario para proteger y salvarnos de todo mal, porque la revelación de esta sabiduría ahora es en las peores de las generaciones. Rabbi Jacob, en la revelación del Zohar, dice, en el tiempo del Mashiach aumentarán el mal, la insolencia y el vicio, encabezados por los líderes de las multitudes. Entonces se revelará la luz oculta desde el cielo, el libro del Zohar y los tikkunin, correcciones, seguidos por las escrituras de nuestro maestro El Harim, y con este estudio será arraigada la maldad en su alma y será recompensado con su adicción a la luz superior y será recompensado con todas las virtudes del mundo. Rabbi Yitzhak dijo, este estudio se ha revelado tan claro y extenso en este momento, sobre todo porque el mal está aumentando considerablemente y la Cajal de Israel está en decadencia. A través de este estudio, la Neshama se purifica, en efecto, en el estudio de los secretos, y en particular del libro del esplendor, el libro del Zohar y de los Tikkunin. El alma se ilumina. Rabbi Yitzhak dice, Rabbi Shimon Bar Yochai testificó en las correcciones que el libro permanecerá oculto hasta la última generación, la generación del Mashiach, porque la participación en esta sabiduría para unir al Boreolán con su divinidad y para ajuntarlo al exilio es una gran necesidad. Por lo tanto, el libro del Zohar apareció en esta última generación para ver si se adentró en la verdad para dar asistencia y apoyo a la divinidad. Abraham ben Mordejai Azulay, hablando del exilio a la redención, y dado a que Israel está destinado a probar del árbol de la vida, el cual es este libro del Zohar, a través de él será redimido del exilio. Rabbi Shimon Bar Yochai, la redención vendrá mediante el estudio del Kadosh Zohar. Rabbi Eliyahu, estudiar las correcciones del Zohar purifica el cuerpo y el alma, y su virtud es traer pronta redención en nuestros días. La redención de Israel y su elevación dependen del estudio del Zohar y la interioridad de la Torá.
Valjasulán continúa y dice, todo el que se dedica a este libro acerca de la redención y provoca un gran placer al Boreolán, porque así lo ha dictaminado, que no será revelado y se mantendrá oculto hasta el final de los días, y que por su mérito la libertad llegará, ya que tiene esta virtud y ninguna otra. El Zohar trae abundancia. El Zohar trae abundancia, Misajín. Las propias palabras y habla del Kadosh Zohar atan al hombre al infinito. Muchos tontos escapan de estudiar los secretos de nuestro maestro El Arín y del libro del Zohar, que son nuestras vidas. Si mi pueblo me escuchara en los días del Mashiach, cuando el mal y la herejía van aumentando, profundizarían en el estudio del libro del Zohar y las correcciones y los escritos del Arín todos sus días, y revocarían todas las duras sentencias y atraerían a la abundancia y a la luz. El estudio del Kadosh Zohar anula todas las calamidades. Aquel que dice Zohar cada día tendrá sustento. La luz del Zohar y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ellos son los autores de la Kabbalah. Ellos son los que ejercen este brillo llamado el libro del Zohar, que es como el arca de Noaj, reuniéndose dos de un mismo pueblo y de 7 reinos, en los que las palabras, cada hijo que nace será tirado al río, se hacen realidad. Esta es la luz de este libro del Zohar. Bien dichosos somos, que se nos ha recompensado con ir con su luz, contemplando sus placenteras palabras desde el esplendor superior de la Kadosh luz, es el dulce al paladar, y todas sus delicias son como agua infinita y sin fin. El entender y ser educado bajo el acto de la creación y el trabajo de la Merkabah, estructura, ensamblaje y aprender cómo convertirse en Merkabah para unirse y volver el alma a su origen y su raíz. Esto, Misajín, ha sido resuelto y grabado en mi alma. Quien no ha visto la luz del libro del Zohar, no ha visto luz alguna. Una nueva luz se renueva a cada momento hasta que realmente se convierte en una nueva creación a través del Zohar y nuestro maestro El Arín. A este libro, Misajín, se le llamará libro del Zohar, debido a la influencia de esa luz del esplendor superior, Zohar. A través de su luz, todos los que participan en ella imparten la divina providencia, la cual es la luz superior y la abundancia de la razón por la que se imparten los secretos de la Torah. Debido a que fluye de allí, esta composición fue llamada Libro del Zohar, lo que significa, Misajín, que fue otorgado de aquel resplandor. Entusiasmar el corazón de Israel por la Torá y el trabajo en la sabiduría interior, la cual es más dulce que la miel y el néctar, abre los ojos y revive el alma.
da alegría oculta y es dulce como la luz a los ojos y buena para el alma, para refinarla e iluminarla con buenas cualidades, saboreando el sabor de la luz oculta del otro mundo en este mundo a través de la sabiduría del Zohar. Aquel que estudia el Zohar, su rostro irradia. Es por eso, Misajín, que se llama el libro del Zohar, resplandor. Es una insinuación de cosas sublimes, porque la palabra Zohar en gematría es el Ein-So, infinito. Al participar en esta composición, Misajín, se evoca el poder de las almas y el poder de aquellos Tzadikim con el poder de Moshe. Esto es así porque al ser partícipe renuevan la luz generada que fue creada durante su composición. Y la divinidad brilla e ilumina desde esa misma hora como aquella que fue renovada entonces. Y todos los que participan en ella despiertan ese mismo beneficio y esa misma luz primaria que Rabbi Shimon Bar Yochai y sus amigos descubrieron durante su composición. El Zohar influye aun cuando no se entiende. Pongan atención. El Zohar influye aun cuando no se entiende. El lenguaje del sagrado Zohar cura el alma, aun cuando uno no entiende lo que dice. Es similar a uno que entra en una perfumería y aunque no se lleve nada, el aroma queda prendido en él. No sé si se ha dado cuenta. Aun, aun quien no ha sido recompensado con la comprensión del Zohar, lo leerá, lo escuchará, pues su lenguaje puede purificar el alma y la ilumina con el resplandor maravilloso. Kadosh Zohar. El estudio del Zohar es una gran certeza para el alma, para la Neshama, y aun cuando uno no entiende, el mismo lenguaje del Zohar es muy capaz. Aquel que se dedica ampliamente, la mayor parte de sus estudios será en el Zohar, aunque no lo entiende, pues, ¿qué le importa si no entiende? Aún así funciona la virtud de este, el libro del Zohar. Es cierto, Misakin, que aceptamos que incluso para quien no sabe nada, las palabras del Zohar Kadosh aún pueden purificar el alma. Desde el momento que la preciosa or de las dos grandes lumbreras ha brillado, el libro del Tikkunin, las correcciones, y el libro del Zohar. Los Yehudim, la Cajal de Israel, han asumido la responsabilidad de mantener el estudio Kadosh de las correcciones y el Zohar, individuales y en conjunto, jóvenes y viejos. Y aunque no son capaces de alcanzar y comprender el significado de las palabras puras en estos libros sagrados, sin embargo, Misajín, beben con sed sus palabras y los leen con gran entusiasmo. El estudio del libro del Zohar es muy sublime para purificar y santificar el alma, incluso si uno no sabe lo que está diciendo y comete muchos errores. Esto cuenta ante el Boreolán, como está escrito, y su estandarte sobre mí es Ahavá, es amor. Nuestros sabios lo interpretan y su salteo sobre mí es amor. ¿A qué se asemeja esto? Bueno, es como un bebé que no sabe nada y pronuncia mitades de palabras con una lengua balbuciente y su padre y su madre ríen con él.
y se regocijan en su voz. Así ríe y se alegra el que habita arriba, cuando el hombre de Israel es aficionado a la Torá y desea estudiar, pero su mente no alcanza a carecer quien le enseñe y aprende cuando sabe. Sin duda, Misajín aporta satisfacción a su creador y recibe su recompensa. Por lo tanto, Misajín, no hay lugar para excusas para quien no sabe cómo estudiar. Este argumento no lo exime en el día del juicio, porque puede aprender como sabe. ¿Quién puede decir la gran santidad del libro del Zohar y su beneficio? Cuyas palabras están ocultas como antorchas encendidas, iluminando y brillando. Bueno, abre los ojos, origen de la vida, vida de las almas. Tu contenido es el amor inquebrantable. Tus palabras entusiasman el corazón al amor y a la reverencia al honorable Adón. E incluso uno que no entiende el contenido interno de sus palabras, cualquier paladar que prueba y aprende su lenguaje, sus palabras remedian el alma e iluminándola y purificándola. Iluminándola y purificándola. Hemos escuchado explícitamente del antiguo Admor, eminencia rabínica, en Liasnin, que hay mutismo de la mente, etc. Y a esto le beneficia la lectura del libro del Zohar, aun cuando uno no sabe lo que esto dice. Corrección de la Neshama, corrección del alma. El Baal Shem Tov dijo, decir el Zohar es bueno para el alma. Cada letra del libro del Zohar y las escrituras del Arín son grandes correcciones para el alma, para corregir todas las reencarnaciones. Hijos y hermanos míos, acostúmbrense a profundizar en el estudio de las palabras del Zohar y las correcciones con perseverancia. Aquel que nunca ha visto la luz del Zohar, más dulce que la miel, nunca ha visto luces en su vida y nunca ha probado el sabor de la Torá. Mientras purifica el alma y la limpia, incluso un simple anunciado en los labios sirve de gran remedio y de corrección del alma. En particular, el libro de las correcciones, que son las correcciones reales del alma de cualquier defecto, imperfección y enfermedad. Uno debe de acostumbrarse a estudiar en la Kabbalah, ya que leer la Kabbalah es una corrección de la iniquidad. Por ello, los Mekubalín, los cabalistas, fueron llamados recolectores del campo, porque ellos cortan todas las clipot, todas las cáscaras, y el estudio del libro del Zohar es parte de esa corrección. 5 páginas del Zohar Hakadosh a diario es un gran beneficio y una gran corrección de la Neshama para iluminarla y purificarla y corregirla. Y es remedio y corrección para pecados y crímenes de la Neshama, del alma, de la Nefesh. Los intérpretes escribieron lo siguiente. El que estudia en el Kadosh Zohar corrige los mundos superiores, y el que estudia en las correcciones ahuyenta las clipot, las cáscaras, y corrige el mundo de Asiyá. Ponga atención. Esta es la razón por la que Rabí Shimon Bar Yochai estableció el libro sagrado del Zohar en un gran número y el libro de correcciones en un pequeño número.
Este es el significado de las palabras. Y creó Elohim las dos grandes lumbreras, implicando al libro sagrado del Zohar y al libro de las correcciones. Por lo tanto, estudiar en ellos es una gran cosa para la corrección de los mundos en el cielo y en la tierra. Hablemos de la purificación del corazón. Decir Zohar puede purificar el corazón, Misajín. Siempre une tu alma al libro del Zohar y a los escritos de nuestro maestro, el Ari. Y une tu alma con reverencia, amor y humildad. Esa es la verdadera práctica. Cábala práctica. Que tu intención no sea de convertirte en un rabino y un líder, porque esta es realmente la adoración de ídolos. Ponga atención. Por lo tanto, mis ajín, mis javerín, queridas Neshamon, sublimes y elevadas, unan sus almas en el libro del Zohar. Le pidió a su rab ser salvado del orgullo, Rabbi Isaac, y le rogó sobre eso. Él le dijo, estudia el Zohar, estudia el Zohar. Y respondió, estoy estudiando el Zohar. Y su rab respondió, estudia mucho el Zohar. Purificación del corazón. Misajín, el estudio del Zohar, comparado a otros estudios, el lenguaje del Zohar le puede a la divinidad y al alma. Hay que ocuparse en su lectura más que en cualquier otro asunto de la Torah. ¿Quién es mayor para nosotros que este libro sagrado, el libro del Zohar, que interpreta los caminos e eliminación de las piedras en la ruta? Admite el amor y la reverencia en el corazón, la enseñanza, la guía en los círculos de la justicia y nos conduce al descanso. Uno no alcanzará la vida a no ser a través del estudio del Zohar. Y en esta generación, Misajín, es imposible atraer a la Shejinah superior, o sea, la divinidad, si no es a través del Zohar y los escritos de Larín y de Rahaim Vital, que fueron dichos en el Ruach de Kedusham. Y en esta generación, ¿quién es aquel que desea la vida y ama el día sin perder un día sin la Kedushá, o sea, sin la santidad, para ver el bien del otro mundo en este mundo, que lo unirá su alma solo mediante el libro del Zohar y los escritos del Ari y de Ra Haim Vital? Dijo el Ari que un día de estudio en el libro del Zohar y los secretos de la Torá es como un año entero de Pesha, el nivel Pesha, el estudio común. Y gracias a él, el Boreolán prolongará sus días en la bondad y en sus años en el placer. La riqueza y el honor estarán con los hijos y los hijos de los hijos. Y casas llenas de abundancia, lleno de la bendición del Adón y la bendición de Eliyahu. El estudio del Zohar, Misajín, construye mundos. Más aún si uno es recompensado con el estudio y la comprensión del significado de un artículo. Ponga atención. Hace en él corrección arriba en una hora. Algo que no hará en el estudio literal
a ser de 1 año. Ponga atención. Misajín, la razón por la cual nuestros jajamín escribieron que el estudio del Zohar es imponente y sublime. En toda la Torá hay Pardes, Peshat, Remes, Drash y Sod. Exégesis de la Torá, y en todo estudio no se nota lo oculto. Por el contrario, Misajín, un lector que solo repite lo literal no entiende que hay un secreto de la Torá en absoluto. Esto no es así en el libro del Sagrado Zohar, en el que los secretos están abiertos, y el Talmín sabe que habla de las maravillas y secretos de la Torá, y él no lo sabrá. Y esto es muy beneficioso para la corrección de la Neshama. No hay duda, Misajín, de que cualquier estudio de la Kadosh Torah, sublime y elevada, nos exalta, sobre todo si realmente es Lishma, para su nombre. Entonces realmente construye ascenso en el cielo y corrige los mundos y une a los amantes. No obstante, Misajín, el estudio del Zohar es grande. Es decir, la Torá y la Mishnah y el Talmud están muy revestidos y el secreto es inaparente en ellos. Esto no es así en el Kadosh Zohar, que habla de los secretos de la Torá de forma explícita. Y no hay un tonto que va a leer y no comprenda sus palabras en lo profundo de los secretos de la Torá. Por lo tanto, los secretos de la Torá se revelan sin vestiduras, brillan e iluminan el alma. Misajín, el estudio del libro del Zohar eleva más que cualquier otro estudio, aun cuando uno no sabe lo que dice, no sabe lo que lee y no entiende lo que lee. E incluso si uno se equivoca en la lectura, se trata de una gran corrección para el alma, porque si bien toda la Torá es el nombre del Boré Olam, el nombre del Creador, toda la palabra, el Boré Olam que se viste de varias narraciones, y el que lee y entiende las historias considera que el significado literal es simple, pero el libro del Zohar es los mismos secretos revelados y el lector sabe que son secretos y ocultaciones de la Torá, pero no lo percibe por la falta de la consecución y la profundidad alcanzada. ¿Se da cuenta? Es como si estuviera leyendo el nivel Pesha, estando ya en un nivel So. Lo que vemos, Misajín, es que hay personas que no se sienten atraídas por los libros sagrados y venerados, como el libro del Zohar y los libros del Ari y etcétera. A pesar de tener innovaciones tremendas que iluminan los ojos y son dulces como la miel, y se sienten atraídas precisamente por otros asuntos como averiguaciones, debes saber que es por su temperamento, porque no pueden tolerar lo que es realmente Kadosh. Y en Emet tienen elección y la fuerza de romper su mal temperamento. Pero debido, Misagina, que nació con tal temperamento malo, tiene que sufrir una gran amargura para poder romper su temperamento y su mala naturaleza. Rabbi Nachman de Brest lo dice: aquel que estudia el Kadosh Zohar acerca más la redención. Y así lo escribió Rabbi Verdad a Jacob en la introducción a su libro del nombre del Zohar,
y las correcciones. El Rab advirtió ampliamente que uno que estudia la Torá escrita y la oral, debería gravemente castigado si no estudia en el libro del Zohar y la sabiduría de la Kabbalah. No se asemeja a la vitalidad y el placer del estudio de lo revelado, al estudio del Zohar y las correcciones. Rabbi Pinjas dice lo principal, el libro del Zohar y las correcciones. Isajín el Zohar es un medio para el descubrimiento del Boreolán. Debes de saber que el libro del Zohar y la obligación de estudiarlo, todo es misma, todo es precepto de acción para adherirse a él y saber que Elohim se encuentra en el conocimiento Kadosh, en lo particular en las unificaciones, con Ahavá, reverencia y unidad. Escuchadme, mis hermanos y compañeros, los amigos que anhelan y buscan la verdad de la labor del corazón para contemplar la dulzura del Boreolán y visitar su palacio. Mi alma se doblará y se adherirá al libro del Zohar, conociendo de boca de nuestros antiguos jajamín la virtud al ocuparse en el libro Kadosh. Se sabe, misajín, que el estudio del Kadosh Zohar es muy poderoso y debes de saber que el estudio del Zohar crea el deseo y las Kadoshim palabras del Zohar fuertemente evocan a la obra de Elohim. Rabbi Nanman de Breslau dice, el mérito de quien contempla las palabras de Elohim vivo en el libro del Zohar y todas sus adicciones, las palabras de los jajamín de la verdad y los escritos del Arim, es inconmensurable. A través de la participación constante, descubrirán las puertas de la luz y las puertas de la sabiduría para todos los que sinceramente siguen el camino de Elohim, cuya alma desea acercarse al palacio del Melech, el rey de honor, que vive para siempre. El Kadosh bendito sea. Por lo tanto, todos los que se ofrecen voluntariamente a participar en la sabiduría, incluso 1 o 2 horas al día, cada día, el Boreolán le añade un buen pensamiento a su acción. Se considerará como si estuviera todo el día, siempre, en los tribunales del Adón, y y su vivienda está en los secretos de la Torah. Raku dice, el que estudia el Zohar, que es la sabiduría de la Kabbalah, se convierte en hijo Kadosh del Boré Olán. Se fortalecerá todo hijo de Israel en el estudio, en el sagrado Zohar, aunque será sometido a varios intentos para separarlo del estudio del Kadosh Zohar, y aunque haya pasado varios intentos por personas que se matar, materializan en sus aspectos sustantivos, que son los arlequines de la generación, y se sienta entre ellos como una rosa entre las espinas, se fortalecerá quien tiene alma de Israel, que desea adherirse al Boré Olán. Aunque a veces le parece que es como una rosa entre las espinas, no prestar atención a eso, seamos fuertes y nos fortaleceremos en el poder del Ein So Kadosh. El bendito sea Él,
y bendito sea su Shen Gadol. Tiempos de estudio acostumbrados por los grandes de Israel. El Baal Shem Tov ordenó a su gente que antes del rezo estudien artículos del Zohar. Rabbi Yisrael Bar Yisai dice, antes del rezo hay que hablar lo menos posible y estudiar algún asunto en el Kadosh Zohar, o en las correcciones o en el nuevo Zohar. No hay que orar antes de estudiar en el sagrado Zohar, ya sea mucho o poco. Asegúrense de estudiar el Kadosh Zohar o la Agadá cada noche antes de irse a dormir. Nuestros Morín, el Baal Shem Tov, escribió un asesoramiento al Ra David de Mi Chailikon. Dice, como no tener pesadillas es estudiar las correcciones del Zohar antes de ir a dormir. Si logra estudiar el Kadosh Zohar en las vigilias, gracias a él, Israel será redimido del exilio, que es como una noche. Mi alma está tan aferrada al libro del Zohar que cuando me acuesto y cuando me levanto estoy unido a él. Mi corazón no está tranquilo ni a gusto, porque realmente es sabido y famosa la virtud a la dedicarse a él y es la fuente de todos los libros de los que veneran. Algunos estudian el Kadosh Zohar durante todo el año, que divide las páginas durante los días del año. Felices que son y felices es su suerte. Dijo el Gaón, Rabbi Shlomo Bloch, en nombre de su Ra, el Jafes Jaín. No hay limitaciones en el estudio del Zohar, ya que es en su mayoría es Midrash. Comentarios. El Jafes Jaín despertaba a todos para estudiar el Zohar de la Parashá, porción semanal de la Torá, cada Shabbat, incluso los hombres solteros. La primera regla es establecer el estudio constante, por lo que este estudio Kadosh en el libro del Sagrado Zohar y las correcciones no se detiene. Cada uno debe de aprender su parte uno por uno. Moshe elevó y dijo y estableció que en su seminario se realizará el estudio constante del Zohar, las correcciones y el Zohar nuevo desde el amanecer hasta el anochecer. También Moshe elevó y dice, y en general, procuren mucho, hijos míos, estudiar, o por lo menos decir todos los días temprano en la mañana, en corazón vacío, una lección del Kadosh Zohar. Esto es muy beneficioso para la purificación de la Neshama. Hay que determinar el estudio de 5 páginas del Zohar cada día. Esto es muy beneficioso y una corrección grande para el alma, para iluminarla y limpiarla y corregirla, y para acabar con las espinas, las malas cualidades y malas pasiones. Y también ser recompensado con el agrado del Boreolán. Rabbi Yisá dice, mi maestro el Arín dio un buen consejo al rabino Abraham Halevi respecto al alcance espiritual. Estudiar el Zohar solo para el conocimiento, sin un estudio profundo, 40 o 50 páginas cada día, y leer el libro del Zohar muchas veces. Rabí Jaim Vital dice, hay que procurar completar el Zohar antiguo y el nuevo y las correcciones cada año. Pero en caso de estudiar el orden de las porciones del Kadosh Zohar según el orden semanal, a veces
se necesitan más de 2 o 3 semanas para una porción, es decir, en las porciones prolongadas. Por lo tanto, debe de establecer la cantidad de estudio del Kadosh Zohar y las correcciones de 3 páginas cada día, para que pueda complementar o completar la totalidad del antiguo Zohar y el nuevo, y las correcciones cada año. Y después de estudiar 3 páginas, establecerá sus estudios en el resto de los libros de los Mekubalin y estudiará de los libros de los cabalistas en un orden que puede hasta que complete todos los libros disponibles de los cabalistas. Sin embargo, uno debe de asegurarse de completar el Kadosh Zohar y las correcciones cada año y de hacerlo por el resto de su vida. El rabí Alexander, en el esfuerzo, en el estudio del Zohar, dice que el libro del Zohar tiene un significado diferente cada día. Y Rabí Moshe Haim Efraín dice, al estudiar el Zohar, uno debe de considerar cada palabra como la sabiduría de la verdad. Libro de rezos de Rabí Shatai dice, al estudiar el Zohar, uno debe de contemplar cada palabra, porque cada letra es una innovación en sí, y las cosas que parecen literales son en realidad un secreto, porque el Zohar es todo luz. Rabí Jaín Hakohen dice, al estudiar el Zohar, uno debe de llorar mucho hasta concedérsele lo que comprensión. Otra vez aquí. Y al estudiar el Zohar, uno debe de llorar mucho hasta concedérsele la comprensión. Sobre Rabbi Nanman de Breslau, en la sabiduría del Zohar y sabidurías del mundo, dice que todo el que prueba del libro del Zohar sabrá por sí mismo que no hay sabiduría en el mundo como la sabiduría de la profundidad de los secretos y los sabores de la Torah. Y todas las sabidurías fuera de ella son consideradas como nulas. Rabbi Tisbin extendió mucho varias veces con los elogios de la grandeza de la santidad, de las correcciones del Zohar, y acostumbraba a ocuparse de él ampliamente. Y dijo que todas las sabidurías del mundo se incluyen en el libro de correcciones. Sabiduría del Zohar y sabidurías del mundo. Rashbi y el grupo de autores del Zohar dicen, nunca tendremos la fuerza para despojar a la Torá de su ropa, si no es por Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai y sus amigos. Ramak dice, y Rabbi Shimon Bar Yochai revelaba los secretos de la Torá, y sus amigos escuchaban su voz, uniéndose a él en esta unión, cada uno resplandeciendo a su parte, y aquí Rashbi ordenó a Rabbi Abba ser el escritor y el organizador de todas las palabras que fuesen mencionadas. El Ranjal dice, Rashbi compuso el libro del Zohar según la iluminación que se vino mientras se corrigió en la cueva. Es una unión grande y terrible, que revela la profundidad de los secretos de la Torá misma con gran claridad. Y esto se llama la revelación de la interioridad de la Torá. El Ranjal sigue diciendo, dice, solo durante los días de Rashbi, después de 13 años de estar en la cueva, se abrieron sobre él las puertas de la sabiduría para iluminar para todos los de Israel hasta el final del día. El Ranjal dice en el apéndice 2, prefacios al libro del Zohar de Bal Hasulam.
Prefacio al libro del Zohar, secciones elegidas, número 1. En esta introducción, Misajín dice la introducción dice, me gustaría aclarar las cosas que son aparentemente simples, cuestiones en las que todo el mundo hurga y por las que se ha derramado mucha tinta en el intento de aclararlos. Sin embargo, no han llegado a un conocimiento concreto y suficiente de ellos. Y aquí están las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es nuestra esencia? Pregunta número 2. ¿Cuál es nuestra función dentro de esta larga cadena de realidad de la que somos sus pequeños eslabones? Pregunta número 3. Cuando nos examinamos, nos encontramos con que somos los más corruptos y bajos que hay. Y cuando examinamos el operador que nos ha hecho, nos vemos obligados a estar en el más alto grado, pues no hay ninguno tan loable como él, ya que obligatoriamente que de un operador perfecto salgan operaciones perfectas. Pregunta número 4. Según lo que nos impone la mente, el Boreolán es bueno y benefactor, del cual no hay más sublime. ¿Cómo entonces creó tantas criaturas que sufren y agonizan a lo largo de su vida? ¿No es el camino del bien para hacer el bien, o al menos no hacer tanto mal? Pregunta número 5. ¿Cómo es posible que del infinito, que no tiene ni principio ni fin, se produzcan seres temporarios, mortales y defectuosos? Bueno, nuestros sabios dijeron que el hombre es el centro de la realidad, que todos los mundos, los de arriba y este mundo material y toda su integridad, fueron creados sino para el hombre. Ohar, Tazria, y al hombre lo obligaron a creer que el mundo había sido creado para él. Sanedrín 37. Es rentemente difícil de entender que para este insignificante ser humano, cuyo valor no es más que una brizna con respecto a la realidad de este mundo, y mucho menos con respecto a todos los mundos superiores, cuya altura y sublimidad es conmensurable. El Boreolán se molestó para crear todo esto para él. Y también, ¿para qué el hombre necesita todo eso? Para comprender todas estas preguntas, Misajín, y consultas, la única táctica consiste en examinar el final del acto. Es decir, Misajín, el propósito de la creación. Porque no se puede entender nada por la mitad del proceso, solo en su final. Y está claro, Misajín, que no hay acto sin propósito, ya que solo quien no está en sus cabales puede actuar sin propósito. Nuestros jajamín han dicho que el Boreolán creó el mundo con él solo para deleitar a sus criaturas. Y aquí es donde debemos poner nuestra mente, Misajín, y nuestros pensamientos, porque es el último objetivo del acto de la creación del mundo. Y hay que tener en cuenta que dado a que el plan de la creación fue conceder placer a sus criaturas, él tuvo que haber criado en las almas una gran medida de deseo de recibir lo que ha pensado en darles.
La medida de placer y deleite depende de la medida de la voluntad de recibir. Cuanto mayor es el deseo de recibir, mayor es el placer. Y cuanto menor es la voluntad, menor es el placer de la recepción. Porque el gran placer y el gran deseo de recibir están a la par. Misajín, en la espiritualidad actúa el cambio de forma como el hacha que separa entre los cuerpos y la distancia es proporcional a la oposición de forma entre ellos. De esto aprendemos, Misajín, que puesto a que ha sido impreso en las almas el deseo de recibir su deleite, y hemos demostrado que esta forma no existe en el Boreolán, porque de parte de quien recibiría él, que la disparidad de forma que las almas han adquirido las separa de su esencia, así como el hacha que talla la piedra de la montaña. Por esta disparidad de forma salieron las almas del dominio del Boreolán, puras chispas. Se separaron de él y se convirtieron en criaturas. Misajín, para reparar esta separación que se encuentra en la vasija de las almas, el Boreolán creó todos los mundos y los separó en dos sistemas. Como en el verso, Elohim los ha puesto uno frente al otro, que son los cuatro mundos de brillar, de pureza, y frente a ellos los cuatro mundos de brillar de impureza. Imprimió el deseo de otorgar en el sistema de Abiyá, de pureza, y quitó de ellos el deseo de recibir para sí, y lo colocó en el sistema de los mundos de Abiyá, impuros. Debido a eso, Misakin se han separado del Boreolán y de todos los mundos de la Kedushá. Por ello, las clipó, las cáscaras, se llaman muertos. Como está escrito, sacrificios de los muertos. Tejilín 106, verso 28. Y así también los malos que lo siguen, como dijeron nuestros jajamín, los malvados, son llamados muertos, envidia, ya que el deseo de recibir impreso en ellos en disparidad de forma Nasu Kedusha los separa de la vida de los vivos y se distancian de él de un extremo al otro. Y los mundos descendieron sobre la realidad de este mundo corporal, a un lugar donde hay cuerpo y alma y un tiempo de corrupción y un tiempo de corrección. Todo lo que está en el tiempo. Porque solamente el Ein Sof Kadosh está fuera del tiempo. Así que necesariamente descubrirás que, en general, hay tres estados del alma. Sí, el primer estado del alma es su presencia en Ein Sof Kadosh, en el plan de la creación donde ya tienen la forma futura del final de la corrección. El segundo estado es su presencia en los 6000 años, el aquí y ahora, que fueron divididos por estos dos sistemas en cuerpo y alma. Se les dio el trabajo en la Torá, los misbó, los preceptos, a fin de invertir su voluntad de recibir en deseo de otorgar satisfacción a su Creador y no a sí mismos. Ponga atención. Durante este estado, ninguna corrección vendrá a los cuerpos, solo a las almas. Esto significa, Misakin, que se debe
eliminar toda forma de autorrecepción que se considera el cuerpo y permanecer con solo el deseo de otorgar, que es la forma del deseo en la Neshama, el alma. Y el tercer estado es el final de la corrección de las almas, después de la resurrección de los muertos. En ese momento, la corrección completa llegará a los cuerpos. También porque entonces la recepción para sí mismos, que es la forma del cuerpo, tomará la forma de otorgamiento puro y serán dignos de recibir para sí todo el bien y el placer y agrado que están en el plan del Boreolán. Y con todo eso, Misajín, lograremos una fuerte adicción por la fuerza de su equivalencia de forma con su creador, con mi creador, ya que no va a recibir o no va a recibirán todo esto debido a su deseo de recibir, sino por su deseo de otorgar satisfacción a su creador, ya que él obtiene placer al recibir de él. Por lo tanto, Misajín, no hay que preguntarse cómo fue que se nos ha anulado la elección, ya que debemos completarnos y recibir el tercer estado absolutamente, puesto que ya está presente en el primero. Lo que pasa, Misajín, es que hay dos formas que el Boreolán ha establecido para nosotros en el segundo estado, para llevarnos al tercero. Número uno, camino de cumplimiento de la Torá y los mismos. Número 2, camino de sufrimiento, ya que el dolor purifica el cuerpo y con el tiempo nos obligan a invertir nuestro deseo de recibir en deseos de otorgar y adherirse al Creador. Es como dijeron nuestros jajamín en el Sanedrín 97. Si te regeneras, bueno, y si no, pondré sobre ti un rey como Amán, y él les obligará a regenerarse. Dijeron nuestros jajamín, aceleradamente en su debido tiempo. Si lo logran, será aceleradamente, y si no, a su debido tiempo. Esto significa, Misajín, que si lo logramos a través del primer camino, cumpliendo la Torah y los mismos, aceleramos nuestra corrección y no necesitamos la dura, amarga agonía y la prolongación del tiempo suficiente para aceptarlos, lo que nos obligaría a reformarnos y si no, en su debido tiempo. Es decir, solo cuando el sufrimiento complete nuestra corrección y el tiempo de corrección se nos imponga. Así que por las buenas o las malas, por ajabá o por temor. Y no hay que reflexionar sobre el estado del resto de los seres en el mundo, fuera del hombre, ya que el hombre es el centro de la creación, como veremos a continuación. Y todas las demás criaturas no tienen ningún valor por sí solas, sino en la medida en la que benefician al hombre para alcanzar su perfección. Por lo tanto, que suben y bajan con él sin ningún tipo de consideración de sí mismas. De hecho, Misajín, cuando todos los seres humanos se pongan de acuerdo en suprimir y erradicar de su deseo de recibir para sí y no tengan otro deseo más que otorgar a sus amigos o al prójimo, entonces se anularán todas las preocupaciones y perjuicios en el mundo y cada uno estará seguro.
en una vida completa y saludable, ya que cada uno de nosotros tendrá un mundo entero que se preocupará por él para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, aunque cada uno de nosotros tiene solo el deseo de recibir para sí, esta es la fuente de todas las preocupaciones, el sufrimiento, las guerras y la masacre de las que no podemos escapar, que debilitan nuestro cuerpo con toda clase de dolores y enfermedades. Y te encuentras con que todas las agonías en nuestro mundo no son más que manifestaciones expuestas a nuestra vista para llevarnos a anular la mala clipa, la mala cáscara del cuerpo, y asumir también la forma completa de la voluntad de otorgar. Y es como ya hemos dicho, Misakin, que el camino del sufrimiento en sí puede llevarnos a la forma deseada. Ten en cuenta que las mismo entre el hombre y su compañero están antes que los mismos entre el hombre y Elohim, porque el otorgamiento a un amigo o al prójimo lo lleva a uno a otorgar a su creador. Ahora nos queda averiguar lo que han dicho nuestros sabios, que todos los mundos, superiores e inferiores, fueron creados solo para el hombre. Parece muy curioso que para el hombre, cuyo valor no es más que una brizna en comparación con la realidad que tenemos ante nuestros ojos en este mundo, y mucho menos en comparación con los mundos espirituales superiores. El Boreolán se tomaría la molestia de crear todo eso para él. Y aún más curioso es, ¿para qué necesita el hombre de todos estos vastos mundos espirituales? Y debemos de saber que cualquier satisfacción de nuestro Creador de otorgar a sus criaturas depende de la medida en que las criaturas sientan que Él es el dador y que Él es el que los place. Para entonces, Él se complace en ellos, como un padre jugando con sus hijos amado, con su hijo amado, en la medida en que el hijo siente y reconoce la grandeza y la sublimidad de su padre. Lo aterrizamos a la tierra, un padre de la familia, la madre, el padre, los hijos. Y su padre le muestra todos los tesoros que había preparado para él, como está escrito en Jeremías 31. Efraín, mi hijo querido, que es la alegría de sus padres. Porque cada vez que habló o que hablo de él, lo recuerdo más. Por lo tanto, mi corazón lo anhela. Seguramente tendré compasión de él, dice el Adón en Jeremías 31:19. Tengamos en cuenta estas palabras y podremos llegar a conocer las grandes delicias del Adón con aquellos que han tenido el privilegio de sentirlo y reconocer su grandeza en todos los caminos que Él ha preparado para ellos, hasta llegar a una relación como un padre con su hijo querido, como un padre que se regocija con su hijo. Y no tenemos que agregar más, porque es suficiente saber que para este contento y alegría con estos seres valió la pena su tiempo para crear todos los mundos, los superiores e inferiores por igual. Ahora hemos demostrado que toda la meta deseada del Creador de la creación que ha creado es placer a sus criaturas, para que conozcamos su emet, su grandeza,
y recibir todo el placer y grado que había preparado para ellos, para usted y para mí, en la medida descrita en el verso. Efraín, mi hijo querido, que es la alegría de sus padres. Jeremías 31:19. Por lo tanto, claramente constatamos que este propósito no se aplica a las grandes e inanimadas esferas, tales como la Tierra, la Luna y el Sol, por lo más luminosas que sean, y no al vegetal o al animal, los cuales carecen de la sensación del prójimo, incluso entre su propia especie. Por lo tanto, ¿cómo puede la sensación de la santidad y su otorgamiento aplicarse a ellos? Solo la humanidad, después de haber sido preparada con la sensación de la existencia de otros de la misma especie, que son similares a ellos. Después de profundizar en la Torá y los mandamientos, cuando se invierte su deseo de recibir al deseo de otorgar y llegan a la equivalencia de formar o de forma con su creador. Entonces reciben todos los grados que han sido preparados para ellos en los mundos superiores, llamados Naranjai, Nefesh, Ruah, Neshama, Haya y Ejida. Eso quiere decir Naranjai, que están estas Sefirot de la Neshama. Estos grados, Nefesh, Ruah, Neshama, Haya y Ejida, por los que se capacitan para recibir la meta del plan de la creación. Después de todo, el propósito de la creación de todos los mundos no fue más que para el hombre. Y sé que esto es completamente inaceptable por algunos filósofos que no pueden aceptar que el hombre, el más bajo y despreciable a sus ojos, es el centro de la magnífica creación. Pero ellos son como aquel gusano que nace dentro de un rábano, que vive allí y piensa que el mundo del Creador es tan amargo, tan oscuro y pequeño como el rábano en el cual nació. Pero tan pronto como rompe la cáscara del rábano y se asoma, alega en el desconcierto: yo pensaba que el mundo era del tamaño del rábano en el cual nací, y ahora veo delante de mí un mundo grande, hermoso, increíblemente maravilloso. Así también, Misajín, son los que están inmersos en la clipa, singular de clipot, clipot, plural, cáscaras, del deseo de recibir con el cual nacieron, y no trataron de recibir el condimento único que es la práctica de la Torah y los mismos. ¿De cuáles es usted? ¿Del que está todo el tiempo pidiendo y pidiendo y pidiendo, dame y dame, necesito, necesito, necesito? ¿Y cuándo va usted a otorgar? La Torah y los mismos, las cuales pueden romper esta dura clipa y convertirla en el deseo de otorgar satisfacción al Boreolán. Es cierto, Misajín, que deben determinar su inutilidad y vacío, como realmente son, y no pueden comprender que esta magnífica realidad haya sido creada solo para ellos. De hecho, de haber profundizado en la Torah y los mismos, los mandamientos, de haber otorgado satisfacción al Creador con toda la pureza requerida,
al tratar de romper la clipada del deseo de recibir en la que ha nacido y al asumir el deseo de otorgar de inmediato, Misajín, se abrirían sus ojos para ver y alcanzarse a sí mismos a todos los grados de la sabiduría, la inteligencia y mente clara que les han sido preparados en los mundos espirituales. Entonces ellos mismos dirían lo que nuestros sabios dijeron. ¿Qué dice un buen invitado? ¿Qué dice un buen invitado? Todo lo que el anfitrión ha hecho ha sido solo para mí. Eso es lo que debemos decir usted y yo. Pero cuando tenemos ya la conciencia elevada en el nivel de otorgar y no solamente en el deseo de recibir. Pero aún queda por aclarar finalmente por qué el hombre necesita todos los mundos superiores que el Boreolán ha creado para él. ¿Qué necesidad tiene de ellos? Misajín, hay que tener en cuenta que la realidad de todos los mundos se divide generalmente en 5 mundos. Ponga atención, llamados Adán Kadmon, el más elevado. Asilú, Beria, Yesirá y Asía. Misajín, en cada uno de ellos son innumerables detalles que son los 5 Kahaf, Tun, Sefirot, que son Keter, Jotma, Binah, Tiferet y Malhut. ¿Se da cuenta? Tan solo el Malhut ahí tenemos las 6, 7, 8, 9 y 10. Si tenemos 6 en Malhut, Keter, Jotma, Binah y Tiferet, se completan las 10. El mundo de acá, que es Adán Kadmon, es Keter. El mundo de Asilú es Jotma. El mundo de Beria es Binah. El mundo de Yesirá es Tiferet. Y el mundo de Asiyá es Malhut. El aquí y el ahora. Y los vestidos de las luces en los 5 mundos se denominan Yahanaran. Como le dije anteriormente, es Yehidá, Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh. La luz de Yehidá brilla en el mundo de Adán Kadmon. Ponga atención. La luz de Hayá en el mundo de Asilú. La luz de Neshama en el mundo de Beria. La luz de Ruach en el mundo de Yesirá. Y la luz de Nefesh en el mundo de Asiyá. Todos estos mundos, Misajín, y todo lo que hay en ellos están incluidos en el Kadosh nombre. Yud, Hei, Ba, Hei. Y esta es una escalera. Y la punta de la Yud, letras hebreas, no tenemos la percepción en el primer mundo. Ak. Por lo tanto, es solo implícito en la punta de la Yud del nombre. Por eso, Misajín, no hablamos de él. Y siempre mencionan solo los 4 mundos que le mencioné. Asilú, Beria, Yesiram y Asiyam. Y para mencionarlos todos de una sola palabra es Abyam. Yud es el mundo de Asilut. Hei, el mundo de Beriam. Bab, el mundo de Yesirá. Ponga atención. ¿De dónde está la conexión? En el mundo de Yesirá. Y el Hei inferior es el mundo de Asiyah, el aquí y ahora. Ya hemos explicado los 5 mundos que incluyen toda la realidad espiritual que se extiende desde el Ein Sof a este mundo.
No obstante, Misajín, se incluyen uno de los otros, y en cada uno de ellos se incluyen los 5 mundos, así como las 5 sefirot, Kahab, Tim, en las que se visten las 5 luces naranjai, que corresponden a los 5 mundos. Y además de Kahab, Tum, las 5 sefirot en cada mundo, se encuentran las 4 categorías espirituales: inanimado, vegetativo, viviente y hablante. En ellas, inciso A, el alma del hombre se considera como el hablante. Inciso B, el viviente se considera como los malajín en ese mundo. Inciso C, la categoría vegetal se denomina vestimentas. Inciso D, la categoría vegetal se denomina vestimentas, ya lo dije. Inciso D, y las categorías inanimadas se llaman palacios, consideradas que se embisten unas a otras. En la categoría de hablante, que es el alma de las personas, se reviste de las 5 sefirot, Kahaktum, que es la divinidad en ese mundo. La categoría de animado, que son los ángeles, visten a las almas. La categoría vegetal, que son las vestimentas, visten a los ángeles. Y la categoría inanimada, que son los palacios, giran en torno a todos ellos. El asunto de la vestidura en la que sirven unos a otros y evolucionan unos de los otros, como lo hemos aclarado en las categorías corporales de inanimado, vegetativo, animado y hablante. En este mundo, las 3 categorías, inanimado, vegetativo y animado, no se extienden por sí mismas, a no ser solo en la 4 categoría, que es el hombre, que puede desarrollarse y elevarse a través de ellas. Por lo tanto, su función es solo para servir al hombre y serle útiles. Así, mis ajines, en todos los mundos espirituales, las 3 categorías, inanimado, vegetativo y animal, aparecen solo para servir y ser útil a la categoría del hablante, que es el alma del hombre. Por lo tanto, vemos que todos ellos visten el alma del hombre, es decir, para servirle. Cuando el hombre nace de inmediato tiene nefesh de Kedushá. Ponga atención. Cuando el hombre nace de inmediato tiene nefesh de Kedushá, santidad. Pero no es nefesh real, sino la parte posterior de la misma. Su último discernimiento, que debido a su pequeñez se denomina punto, que se viste en el corazón del hombre, en su deseo de recibir, que se encuentra principalmente en el corazón. Así hemos aclarado la pregunta: ¿por qué el hombre necesita todos los mundos superiores que el Boreolán ha creado para él? ¿Qué necesidad tiene el hombre de ellos? Bueno, ahora verás que el hombre no puede lograr dar satisfacción al Boreolán, sino es con la ayuda de todos estos mundos. Esto se debe, Misagina, que él alcanza las luces y los grados de su Neshama, llamados Naranjai, de acuerdo a la medida de pureza de su deseo de recibir. Y con cada grado que alcanza, las luces de ese grado le ayudarán en su purificación. Por lo tanto, Misajín se eleva en grados hasta que alcanza las diversiones de la meta final en el plan de la creación. Ahora comprende por qué debe de leer el Kadosh Ohar.
Está escrito en el Zohar, Noaj, sobre el verso, al que viene a purificarse se le ayuda. Pregunta, ¿en qué se le ayuda, Misajín? Bueno, que se le ayuda con un alma kadosh, porque es imposible lograr la purificación necesaria para el plan de la creación, sino es a través de la asistencia de todos los grados de Naranjai, del alma. Ahora usted puede entender la aridez y la oscuridad que nos han ocurrido en esta generación como nunca hemos visto antes. Es porque incluso los contempladores del Creador han abandonado la participación en los secretos de la Torá. Maimónides ya ha dado una verdadera alegoría acerca de lo siguiente. Si una línea de miles de ciegos va por el camino y tienen al menos un líder entre ellos que pueden ver, seguro que van a tomar el camino correcto y no caerán en pozos ni obstáculos. Mediten eso, ya que están siguiendo el vidente que los guía. Pero si esa persona no estuviera, seguramente que tropezarían con todos los obstáculos del camino y caerían todos en un pozo. Así es la cuestión, Misajín, que tenemos ante nosotros. Si al menos los contempladores del Boreolán se dedicarían a la interioridad de la Torá, atraerían una luz completa de Ein Sof Kadosh. Toda la generación los seguiría y todo el mundo tendría la certeza en el camino, que no caerían. Pero si incluso los siervos del Boreolán se han distanciado de esta sabiduría, no es de extrañar que la generación haya fallado a causa de ellos. Y debido a mi gran pesar no puedo continuar más hablando de esto. De hecho, sé la razón. Inciso A. Es sobre todo porque la fe ha disminuido. Inciso B. En particular la fe en los Kadoshin, los sabios de todas las generaciones. Inciso C. Y los libros de la Kabbalah y el Zohar están llenos de parábolas mundanas. Ponga atención. ¿Sí? Por lo tanto, la gente teme no salir beneficiada, ya que fácilmente podrían caer materializado de imágenes. ¿Sí? Estas parábolas son espirituales, pero ¿qué pasa si su mente las trae a la tierra y las hace imágenes? Es un caos. Y esto es lo que me impulsó a componer una interpretación suficientemente a los escritos de Lari. Y ahora, con el Zohar Kadosh, y he eliminado por completo ese temor, porque evidentemente he explicado y demostrado el significado espiritual de todo, que es el abstracto y el carente de cualquier imagen corporal, por encima del espacio y el tiempo, como lo verán los lectores o los escuchadores, para permitir a la totalidad de Israel el estudio del libro del Zohar y entibiarse a su luz Kadosh. Y se ha llamado a esta interpretación con el nombre de comentario del Sulán, la escalera, para mostrar que el objeto de mi comentario es como la función de cualquier escalera. Si tienes un desván lleno de abundancia, entonces todo lo que necesitas es una escalera para llegar a él. Y entonces todas las recompensas del mundo estarán en sus manos. Pero la escalera no es un fin por sí mismo, porque si descansas en los peldaños de la escalera y no entras al ático, tu objetivo no se cumplirá. Mediten eso, tienes que seguir y seguir, seguir hasta llegar a la meta. Y así es como mi comentario sobre el Zohar, porque la forma de aclarar plenamente lo más profundo de las palabras no se ha creado aún.
Pero, sin embargo, con mi comentario, he construido un camino y una entrada para cualquier persona, por las que podrá subir y profundizar, y escudriñar el libro del Zohar en sí, y solo entonces se completará el objetivo de este comentario. Hasta la próxima, Misajín. No olvide suscribirse a este canal, dele me gusta, sobre todo comparte este material con sus seres queridos y seguiremos en otra segunda parte, ¿por qué no? Comentando aquí del Sagrado Zohar. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan en los fundamentos de la Torah. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.